Vamos a leer en Daniel capítulo 3. Profeta Daniel capítulo 3. El tema para esta tarde es una fe firme en tiempos de debilidad. Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor juntos, amados hermanos, a su nombre. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, dice que todos, no se quedó nadie, hermano, todos, dice, pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, puede sentarse, bendito Dios. Tenemos unos minutos todavía, hermanos, gloria a Dios. El tiempo lo hemos aprovechado. Usted verá el escenario en el cual los judíos en Babilonia se estaban enfrentando. Me llama mucho la atención el hecho histórico y lo que alrededor sucedió en los pueblos. Despacio leímos la lectura y nos dimos cuenta que cuando el rey da la orden, todos le deben adorar. Y la Biblia dice que todos los pueblos se postraron ante la imagen que el rey había hecho. Me llama mucho la atención esto. Voy a mencionar dos cosas. La primera, los israelitas todos se postraron ante la imagen. Esa es la primera, porque acusaron solo a 3. Existe una segunda probabilidad, y es esta: que en representación de los hebreos solamente se capturó a estos 3, y quizás los demás judíos no adoraron la imagen. Pero hagámonos de la idea que los judíos adoraron la estatua. Hay otro aspecto, al segundo. ¿Por qué no aparece Daniel? Porque dice que cuando el rey dedica la imagen, llama a todos los gobernadores, y Daniel es el principal de los gobernadores. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué se hizo Daniel? ¿Adoró la imagen? ¿Se arrodilló? No, no lo dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, no lo dice, yo tampoco lo voy a asegurar. Como les decía el jueves anterior, vamos a hablar lo que la Biblia dice. Obvio, lo seguro es, lo más seguro, que Daniel no se postró ante la imagen, porque la Biblia no lo dice. Lo obvio es que no se postró, pero lo que quiero llegar es esto: que Daniel podría ser, no lo dice la Biblia, pero podría ser que en ese momento no se encontraba en Babilonia. Esa es una, hermano, es una posible interpretación. Andaba en algún viaje porque era gobernador de los principales. De la manera que sea que Daniel no aparece allí, una cosa sí nos da a conocer: que así como Daniel no estuvo en la adoración de la estatua, así la iglesia no va a estar cuando el anticristo aparezca. Aquí vamos a entrar en una tipología bíblica y le voy a explicar. Nabucodonosor representa en este escenario al anticristo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 que salió la primera bestia del mar, que es de los pueblos. La segunda bestia sale de la tierra, que tenía cuernos, tenía, hermanos, como de cordero, pero hablaba como dragón. Allí Dios me ha dado un tema, más adelante lo voy a compartir. ¿Sabe cuál es el tema? Aparenta ser cordero, pero habla como dragón. Ese lo voy a compartir más adelante. El Señor me lo dio hace unos días. Pero quiero llegar a esto, que cuando aparece la segunda bestia, dice que hablará, se aparecerá como cordero, pero hablará como dragón, y hará que adoren a la primera bestia, que es el anticristo. Apocalipsis 13:
y se le permitió infundir aliento a la imagen y que la imagen hiciese matar, idénticamente lo que Nabucodonosor estaba haciendo. La imagen no mataba a nadie, pero los que erigieron la imagen en nombre del rey y de la imagen de la estatua podían matar en el horno de fuego. Apocalipsis 13, se le permitió infundir aliento a la imagen y que la imagen hiciese matar. Oiga, es la imagen la que va a matar. No se sabe cómo será esa imagen. Algunos dicen que es un microchip inyectado. Otros dicen, hermanos, que es una marca visible en la mano, un 666 visible. Otros dicen que será algo, hermanos, un cambio de ADN que va a haber en la persona. Algunos dicen que podría ser en el ojo, que lo van a identificar, porque en el ojo, hermano, usted sabe que no hay dos ojos iguales, ni dos huellas idénticas. Sería por medio de huella. Pero lo que sí es cierto que la imagen de la bestia va a ser un sistema de identificación. Eso va a ser. Eso va a ser una forma como identificarlo a usted. Nadie, dice, va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la imagen o la marca o el número de su nombre. Y su número es 666. Vámonos a la lectura. Estamos mencionando ese ejemplo profético, lo que sucedió, para ver lo que va a suceder en el futuro. Mire, cómo idénticamente lo que Nabucodonosor estaba haciendo es lo que el anticristo va a hacer en el tiempo de la angustia de Jacob, que es la gran tribulación. Leamos detenidamente el versículo 1 del capítulo 3 y vea usted cómo aparece el número 666 en estos versículos. Mire, hermanos, detenidamente, mire cómo dice, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de ¿cuánto, hermanos? 60. Al 60 quitemos el 0, que es el primer 6. Mire, hermano, mire qué tremendo, que es el primer 6. Una dice estatua de 60 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen. Perdón, hermano, dejaba pasar un detalle. De 60 codos aparece el primer 6, y su anchura de 6 aparece el segundo 6. Mire, hay dos 6, se falta uno, y ya lo vamos a descubrir, el otro 6. Ya va a ver dónde está. Versículo 2. Y envió al rey Nabucodonosor que trajesen a los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron reunidos todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Aquí aparece el 6, el tercer 6. Versículo 5. Que al oír de la bocina, número 1, la flauta, número 2, el tamboril, número 3, el arpa, número 4, el salterio, número 5, la zampoña, número 6. Aparecen 6 instrumentos musicales. Ahí sigue diciendo de todo instrumento, pero 2 veces repite de este versículo. Y más adelante, cuando interroga a Sadrach, Mesach y Abednego, vuelven a mencionar los otros. ¿Qué significa aquí? La altura de la estatua es de 60 codos. Aparece el primer 6, quitándole el 0. Su anchura es de 6 codos. Aparece el segundo 6. Y los instrumentos que el rey ordena son 6. La zampoña, el salterio, la flauta, el tamboril, son 6. Allá aparece el 666.
En otras palabras, la imagen que el rey erige es un representativo, o fue un representativo de lo que será la marca de la bestia que pronto aparecerá. ¿Qué simbolizan los 3 hebreos? ¿O a quienes identifican? Son a los que se queden de la gran tribulación. Daniel fue apartado en ese momento. No aparece. La iglesia va a ser apartada de ese tiempo. Por eso es necesario cada día ser mejores para Dios. Cada día, hermanos, procurar esforzarnos, y que no importa lo que usted vea, lo que escuche, usted venga a darle a Dios su mejor alabanza. Despojémonos, hermanos, cuando entremos por esas 2 puertas en este localito pequeño, pero démosle la gloria a Dios. Como decía mi hermano, Dios ha dicho y lo va a hacerlo para dar un nuevo local. Y Dios va a traer más almas para la gloria de Él. Pero es necesario, hermano, que nos guardemos para Él, sabiendo el tiempo que viene. Amén, hermano. Tiempos difíciles. Nadie va a poder comprar ni vender en el tiempo de angustia. No importa cuánto dinero haya atesorado la persona en su cuenta bancaria, el día que el hombre de pecado aparezca, el anticristo, la bestia, impío, hijo de perdición, inicuo, el rey soberbio, la Biblia le da muchos nombres. Cuando ese aparezca, a todos destruirá, dice la Biblia, y a los santos del Altísimo quebrantará cuando aparezca. Ya no van a valer canciones en ese tiempo, hermano, porque todo gobierno va a ser suprimido por el líder mundial que va a aparecer. Ese hombre va a unir todas las religiones, hermano. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Todos se preguntan, pues es que es una mente perversa, sobrenatural, que va a unir todas las religiones. ¿Cree usted que los musulmanes actualmente se quieren unir con los cristianos? Si cristianos en el mundo somos 1.000 millones de cristianos, echándolos a cuenta todos, ¿verdad? Pero musulmanes son 1.300 millones de profesantes. ¿Cuál es la diferencia del musulmán y nosotros? Que el musulmán, el niño que nace en la secta musulmán, ese es musulmán hasta la muerte. Nace, o sea, desde que viene a este mundo, lo consagran a Alá, su Dios, y a Mahoma, su profeta. Y a odiar a Israel, y a jurar, maldecir y destruir el cristianismo. Y en cambio el cristianismo no. Los cristianos, hermanos, los niños nacen y los dejan que se perviertan y se vayan. Amén. Habemos menos, ¿verdad? Pero el anticristo va a lograr unir todas las religiones. Va a ser un solo gobernador mundial. No va a existir ni derecha, ni izquierda, ni capitalismo, ni socialismo. Un solo gobierno mundial que gobernará sobre toda la tierra con una sola moneda. Oiga, una sola moneda en todo el mundo. Es posible que hasta haya un solo idioma en todo el mundo que se enseñe. Aunque es imposible, porque solo será un gobierno de 7 años. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Porque dice la Biblia, Daniel, el profeta Daniel, que a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio. Amén, hermano. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Cuando el anticristo se siente en el templo, óigame bien, hasta ese momento no se habrá declarado Dios los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, él dirá que él será el presidente del mundo, gobernará sobre toda raza. Tiene que dominar la política, la economía, la religión y las fuerzas militares. Tendrá que gobernar con puño de hierro. Pero hasta ese momento no se habrá declarado Dios. Cuando Él se siente en el templo de Jerusalén y se cumple lo que el Señor dijo en su palabra, cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, sabed que el tiempo está cerca. Cuando Él se siente en el templo y se autoproclame Dios, ahí va a ser la persecución del pueblo santo. Ahí va a ser la persecución de los judíos y de los que aún estén. Y la gente va a querer huir de mar a mar buscando la verdadera palabra. Pero, hermanos, los 2 testigos, dice la Biblia, que van a aparecer en Jerusalén y harán cerrar los cielos cuantas veces quieran. Amén, hermanos. Harán cerrar
los cielos y dice que harán descender lluvia de fuego del cielo, van a herir las aguas, hermano, con sangre, y no les podrán hacer nada, porque es la esencia viva de los olivos que están en el cielo. Son dos varones santos que Dios tiene. En ese tiempo vendrán a la tierra y predicarán y le dirán a las naciones: ese es el anticristo, esa es la bestia, y no los va a poder tocar hasta el momento que su ministerio haya trabajado. Algo es verdad, que el diablo no te puede tocar mientras tu ministerio no haya terminado. El Dios, el poderoso. Dice que cuando ellos terminen su ministerio, los matarán. Y el mundo celebrará, porque estos dos hombres que atormentaban fueron muertos. Que nos aguante un poquito el mundo a nosotros también. Que nos aguanten, hermano. Que nos aguanten, que nos soporten. Que esto se va a terminar. Ya no le vamos a hacer molestia, no vamos a hacer ñola de nadie. Amén. Ya no vamos a darle problema, hermanos, al cantinero. Bueno, aquí por lo menos estamos encerrados, pero viera ya cuántos problemas el cantinero, se enoja. Una vez me querían echar preso a mí solo porque predicaba en una bocina. Quería recoger firmas una señora cantinera solo porque yo predicaba contra el alcohol, contra la marihuana, contra la cerveza. Y le voy a decir algo, hermano, que no se aguante el mundo. Cuando aparezca el anticristo se van a dar cuenta. Él va a aparecer como alguien pacificador. El primer sello se rompe y sale un caballo blanco. Dice, el que lo montaba salió venciendo para vencer y se le dio un arco, pero el arco no llevaba flecha, solo el muy arco. Simboliza que él va a traer la paz mundial. Ese no es Cristo, ese es el anticristo. El primer sello, montado en un caballo blanco, no es el mismo de Apocalipsis 19, que viene en un caballo blanco, que es nuestro Señor. Recuérdese que el anticristo es imitador, hermano. En esas imitaciones quiero hablar un detalle. ¿Por qué el diablo elige el número 666? Porque la Biblia dice que el 6 es el número del hombre. ¿Y por qué son 3? Porque hay una trinidad satánica. Así como existe la Trinidad celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3 los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno de esos, en unidad, pero diferencial en personas. Recuérdese que cuando el Señor estaba clamando, la voz que vino de arriba no era el mismo, era el Padre. Y él mismo le clamó a él: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor desde los cielos le contestó: lo he glorificado y lo glorificaré aún más. Segunda evidencia. Tercera evidencia, cuando recibió el bautismo en agua, allí vemos las 3 personas. El Padre habló desde los cielos y dijo: este, no dijo yo, él dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aparece el Padre. El Hijo estaba recibiendo el bautismo de justicia que Juan efectuó sobre él, ya lo expliqué, que fue único. Y dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma corporalmente a posar sobre el Señor. Ahora el anticristo viene y imita y tiene la trinidad satánica. El dragón que aparece en la Biblia es el diablo, pero el anticristo va a ser de carne y hueso como nosotros. No es el diablo, es una persona, el anticristo, pero el poder que él tendrá será grandísimo. Abramos la Biblia, hermanos. Vamos a dejar luego volvemos acá. Quiero ver que veamos algo en 2 Tesalonicenses, gloria a Dios, porque estamos hablando que el anticristo tendrá poder. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya téngase ahí.
Eso es lo que yo dije el otro día en un mensaje. Hay que entender qué palabras son para este tiempo y qué palabras fueron para aquel tiempo. Aquí está un versículo. Óigame bien, este versículo no es para este tiempo, fue para el tiempo de Pablo. Se lo voy a explicar. Leámoslo. Le voy a explicar qué es para nosotros y qué fue para el tiempo de Pablo. Dice el versículo 2: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, había gente que escribía cartas que no eran de Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está lo que quiero explicar. Cuando Pablo dice el día del Señor está cerca, se refirió en aquel tiempo, los 2000 años que pasaron. Pablo les dio a entender, se lo voy a parafrasear, hermanos: no se dejen mover sus pensamientos por cualquier carta que les llegue de alguien, aún diciendo que sea mía. Yo les aclaro, dice Pablo, que el día del Señor aún no es todavía, pero fue en aquel tiempo. Ya pasaron 2000 años, ¿tenía o no tenía razón Pablo? ¿Me entiende, hermano? Pablo les dio a entender, hermano, yo esto les escribo, pero no es para este tiempo. O sea, el tiempo de Pablo. Vaya a venir un enfermo de la mente y diga: no, si en la Biblia dice que el día del Señor no está cerca. No, eso fue para el tiempo de Pablo. Ahora está más cerca que nosotros, que cuando creímos la salvación. Ahora está más cerca. Y la noche está avanzada, dice la Biblia. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí quiero aclarar una connotación. Muchos caen en el error de pensar que la iglesia pasa la gran tribulación por esto que Pablo está diciendo. Oiga bien, estamos diciendo que el día del Señor, Pablo dijo que no estaba cerca en su tiempo. Y dice: nadie os engañe, porque no vendrá. ¿A qué se refiere? No vendrá el día del Señor sin que antes aparezca la apostasía y el hombre de pecado. Bueno, y entonces dice, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que el Señor va a venir, pero va a aparecer el anticristo primero. Allí dice textualmente. Ahora se lo voy a explicar. Pablo está hablando de dos eventos. Por eso la Biblia hay que saberla interpretar. Versículo 1 que leímos: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un evento, que es la segunda venida. Óigame bien, que es al final de la gran tribulación. Nuestra reunión, dice, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un segundo evento. Todos sabemos que nuestra reunión con Él es en el arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la gran tribulación y antes que aparezca el anticristo. En otras palabras, se lo voy a parafrasear. Pablo está diciendo, con respecto a la segunda venida de Cristo, que es al final de la gran tribulación y del rapto de la iglesia, eso está diciendo Pablo. Segunda venida de Cristo es una. Cristo viene y pone sus pies en el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14. Esa es la segunda venida de Cristo, cuando viene a juzgar a la bestia. Pero cuando el Señor viene a traer la iglesia, viene hasta las nubes. Y es antes de la gran tribulación, antes que aparezca la bestia. Sigue diciendo, leamos versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es para este tiempo. No puede venir el Señor a traernos en el arrebatamiento, dice Pablo, mientras no haya aparecido la apostasía. ¿Para qué le voy a hablar? Usted ya sabe cómo está la apostasía. La apostasía. Y sigue diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Mire el primer nombre que se le da al anticristo: el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mismo nombre que se le daba a Judas, ¿verdad? El hijo de perdición. Ya aparecen otros diciendo que el anticristo va a ser Judas. Y Judas está ahorcado ya. Alterando órdenes bíblicos, hermano, alterando órdenes escriturales. El diablo no puede revivir a Judas. No tiene poder de resurrección. Versículo 4: el cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, la palabra anticristo significa dos cosas: el que se opone a Cristo o el que viene en lugar de Cristo. Eso significa la palabra anticristo. Lo que Nabucodonosor estaba haciendo en Babilonia era ocupar el lugar que Dios daba. Ahora, ¿qué hicieron los hebreos? No fue adorar. La orden de Dios en el mandamiento, en el capítulo 20, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaban lejos de su tierra, pero se acordaban que no había que tener dioses ajenos delante de él. Ellos fueron firmes en lo que habían creído. ¿Cuántos somos firmes en lo que hemos creído? Sigue diciendo, versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oiga bien, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que este a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene al anticristo? El Espíritu Santo. No se puede manifestar el anticristo mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra. Miren, allí lo dice claro: él se levanta contra Dios y hace cosas que solo a Dios se le atribuyen, imitando, tratando de robar lo que Dios da a su pueblo, porque el pueblo le da la adoración a Dios. Dios le dio ese don al hombre para adorarle, pero viene el anticristo y trata de robarlo. Ya está en acción. ¿Qué se refiere a eso? Oiga bien, a lo que Pablo se refirió, que ya estaba el espíritu del anticristo. Juan también lo dijo, el apóstol Juan. Decía un pastor en una enseñanza y mencionaba respecto a esto: no es de extrañarse, dijo él, y no niego, dijo él, esos grandes predicadores reconocidos, no todos, ¿verdad?, que echan demonios. Hermano, hombres que con solo quedársele viendo a la gente le dicen esto y esto, dice el Señor, y es verdad. Hermanos, y levantan paralíticos de la silla de ruedas, y son milagros reales, pero muchos, no todos, ¿verdad?, porque hay siervos de Dios. Pero hay muchos que no andan en el Espíritu Santo. No andan en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te va a llevar al error. Muchos de esos hombres son inmorales, adúlteros, ávaros, codiciosos, que andan detrás de ganancias deshonestas y andan haciendo grandes sanaciones, hermano. Mueven masas de multitudes, como que hipnotizan a la gente con lo que hablan y convencen a la gente. Pero después los vienen a descubrir que el poder que anda no es el poder de Dios, porque existe una falsa unción. Ese es el misterio del anticristo. Está en acción el misterio de la iniquidad. Se recordarán que una vez di una explicación de los misterios. Voy a dar una enseñanza más adelante para revelar los misterios. Es algo que estaba secreto y se revela. Aquí vemos este misterio del anticristo. ¿Cuál es el misterio del anticristo? Que él hace milagros con un poder mentiroso. Amén, hermano. Hace milagros con un poder engañoso. Porque vaya, un ejemplo, digamos, una persona está en grave pecado, digamos, en adulterio, y vean, que viniera yo, que si fuera un falso de esos y le diera: dice el Señor que hoy te va a sanar porque le has clamado y aquel tal vez ni ora. Hoy dice el Señor que es el día que vas a ser sano de esa mano, un ejemplo. Y le jala la mano, se le endereza. Y la gente dice: qué tremendo, qué milagro. Pero hermanos, los milagros deben llamar a la persona al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor hacía? Tus pecados te son perdonados. Primero es arrepentirse y después viene el milagro. Y muchos de esos están presentando a un Dios solo de sanidad. Pero noten sus predicaciones, noten. Un falso predicador se conoce que no menciona el nombre de Jesús. Y un hermano me dijo eso una vez y yo capté, gran predicador de aquí de Miami,
que Él solo Dios, 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 solo la palabra Dios. Si dioses hay muchos, hermanos. La falsa doctrina llamada de la prosperidad, porque eso se llama. Yo sé que Dios prospera a cada uno, si le pedimos, si nos esforzamos. Pero esas falsas doctrinas, hermanos, ellos dicen que tú lo puedes lograr todo, pero en tu potencial no es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que si pedimos algo y es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y también tenemos que ejercer la fe. Pero es evidencial que ellos torcieron la verdad por este espíritu y este misterio de iniquidad que lleva al engaño, los falsos milagros. Pero gracias a Dios, hermanos, que aún habemos gente que creemos en los verdaderos milagros. Porque Dios es un Dios de poder. ¿Cuántos han recibido milagros? ¿Cuántos han sido sanados por medio de una imposición de mano? A través de una alabanza, en un ayuno, en una vigilia. Alabamos al Señor en esta hora. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Ahí vean las características. Dice que entonces se manifestará. Cuando la iglesia sea quitada junto con el Espíritu Santo, se manifestará. Quedó claro el párrafo, el versículo, hermano. No puede el anticristo aparecer mientras la iglesia no nos vayamos con el Señor. El trato de Dios con Israel será como el que vivieron los 3 hebreos en Babilonia. Si no adoraban la imagen de 60 codos de altura, 6 de ancho y 6 instrumentos musicales, no podían vivir. Y era una orden que a la hora que ese instrumento se sonara se tenían que postrar, y el que no iba a ser echar en un horno de fuego ardiente. Aquellos hombres tal vez no tenían un conocimiento de lo que era la otra vida, porque no había revelación todavía. Sabían que había vida después de la muerte, pero no sabían, hermanos, que había un infierno, que había un cielo. Pero por la fe, dice la Biblia, apagaron fuegos impetuosos. Ahí se cumple, hermano. Por la fe taparon bocas de leones. ¿Cuántos quieren tapar bocas de leones? De esos leones, hermanos, que rugen. De esas leonas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un Dios de poder, hermanito? Por la fe lo podemos lograr. Dale palmas al Rey, hermano. Todos se postraban, pero ellos firmes. Igual a Mardoqueo, mire. Por eso es que los judíos son aborrecidos en muchos lugares, porque son firmes en lo que creen. Aquel, hermanos, Amán el perverso que dice la Biblia, descendiente de los amalecitas, había sido engrandecido por el rey Asuero, y había ordenado, dice, que todos se postraran ante él. Mardoqueo hasta más levantaba la cabeza, así. Algún parado de teniente tenía, hermano, serio, como muchos de ustedes les miro la cara ahorita. Ya vamos a ir a dormir, hermano, a buscar una minuta, ¿verdad? Un café. Alabado sea el nombre del Señor, a lavar la ropa, a comprar la comida. Hermanos, aquel hombre dice que no se doblegaba, y aquel disimuló y dice que no lo dio a demostrar. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Imagínense, Amán el perverso se supo controlar. Por Dios, vale. Así son los políticos, la dan para la cara. Una sonrisa ellos ahí, que por dentro les están hartando al que los está insultando. Nosotros los hermanos, los evangélicos, no somos así, hermano. Amén. Nosotros, hermanos, cuando nos enfrentamos en un evangelismo, lo que le ofrecemos a la gente primero es el infierno. Entonces es necesario, hermano, mantenernos firmes en lo que creemos. No se doblegaron. Imagínense, prueba le llegó a Mardoqueo que los judíos iban a ser exterminados un 13 de Adar. Echaron suerte, echaron pur, dice, y la suerte cayó un 13 de Adar. ¿Qué hicieron? ¿Echarse a morir? No, a clamar. Dice que el dolor que Mardoqueo sentía era grandísimo. Y iba por toda la ciudad tirando cenizas y lamentándose. Un dolor terrible. ¿Cuántos han sentido la muerte muchas veces y no ha quedado más que clamar a Dios en llanto?
La solución a tu problema la tiene Dios, porque Él es tu sanador. Los varones fueron acusados también, pero vieron la salvación de Dios. Mardoqueo vio la salvación de Dios. Los 3 hebreos vieron la salvación de Dios, porque los que esperan en Dios no son avergonzados, son afligidos, son señalados, marginados, despreciados, pero no son puestos en el olvido. Hermanos, y dice la Biblia que aquel hombre o aquellos hombres fueron confrontados y les pusieron el dedo, como decimos. Es verdad, les dijo Nabucodonosor, que no se van a postrar ante este chinto que les he levantado. No, mi jefe, le dijo. Así como le dice usted al jefe en el trabajo. Vamos a tener una cena navideña, va a haber champán, va a haber cerveza, va a haber licor del bueno. Y todos los que vengan se les va a subir el salario. ¿Cuántos llegan, hermano? A pasar la noche buena, un par de viejas bolas ahí. No nos postremos, hermano. Aunque vea salta la estatua, y brille. ¿Te brillaba? Ayer que andábamos en Nueva York me quedaba viendo yo los grandes edificios, por eso es que bastantes se han perdido. Cuando ven que todo brilla. Bien me recuerdo lo que me dijo un hermano este día, hace 2 años. Hoy hace 2 años que me aprobaron la visa para venir para acá. Bien me recuerdo, hermanos, cuando salí yo de la embajada, las palabras que me dijo un varón. Le voy a dar un consejo, hermano Enrique, me dijo. Tenga cuidado porque Estados Unidos brilla. A lo que brillo se refiere, dije, me vine a dar cuenta aquí cuál es. Bueno, hay varios tipos de brillo, ¿verdad? Lo sacan brillo a nosotros también. Pero el hermano, el brillo que se refería es a lo que aquí ofrece el diablo. Porque aquí hay pecado, hermano. Aquí hay deleite de la carne. Y eso es uno de los tratos que al Señor le dije: Señor, si usted sabe que voy a andar allá de tonto, de loco, mejor no me deje ir. Y voy a crecer, aquí voy a... Bueno, crecer no, tal vez a vivir. Ya había crecido lo que iba a crecer, hermano. Pero sabe una cosa: deje que la estatua brille y que parezca lo mejor, usted adore a Dios. Hermano, el joven, el varón, la hembra, el diablo le va a presentar mejores estatuas aquí. El joven puede hacer que el diablo le presente ahí, ¿verdad?, una joven que le traiga la vista y no sea de Dios. Lo mismo el hombre de Dios, el diablo le va a ofrecer una Jezabel que le menee, ¿verdad?, la porra por un lado. ¿No sabe algo, hermano? Una fe firme en tiempos de debilidad. Estamos en tiempos críticos, difíciles, agonizantes, donde cada quien hace bien lo que le parece. Otros dicen: no, pues yo me voy para el mundo a disfrutar mi verano. En esa disfrutada de verano se lo llevó el COVID bastante. No, si en la iglesia allí no hay amor, que en esa iglesia no sé qué. ¿Y qué es lo que esperamos, hermano? No, si yo mejor voy a ir a San Martín, dice, tanto que mencionamos a esa gente. Mejor voy a ver que me dé la Eucaristía y el cura, dice. La mujer te puede quitar. Le digo una cosa, hermano: deje que la estatua brille, pero usted brillará más en el nombre del Señor. Dale palmas al Señor. En nuestros rostros tiene que brillar el sol de justicia. Resplandecer, hermano, ser diferentes. Que se escuche en toda esta zona, hermano, la iglesia. Allí los hermanitos que están allí por los alcohólicos, que digan. Allí hay un remanente pequeño que quiere ser diferente. No se vaya a escuchar otra cosa, hermano. No, que el que llega le quitan la mujer. No, hermano. Que el que va llegando ahí lo dejan hasta sin zapatos. No, hermano. Eso no se va a dar aquí, hermanos. Que hasta este momento el buen testimonio permanezca. Cuando adoramos al Señor. Aquellos hombres no se postraron, no se postre usted.
Ya lo vamos a ir, miro que las carteras ya están guardando las Biblias. Hermano, les presentaron, hermano, la oportunidad de fallar. El rey les decía, bueno muchachos, yo les voy a decir que les toquen el teclado, aquí que les toquen ahí el violín, no sé qué, la zampoña, para que ustedes puedan postrarse, pues. Eso fue un invento del diablo, esa imagen. Y así será en el tiempo de angustia que viene. Y andan muchos asustados en El Salvador por mentado Bitcoin. Imagínense qué cosas, hermano. La viejita vendedora echara mosca, ¿cómo va a hacer para dar cambio? Si está probado que la mayoría en El Salvador no utiliza ni la banca en línea. Imagínense, hermano, y allá, hermano, el sistema digital online allá es objeto de hackeo, hermano. Allá es que no hay seguridad. O sea, aquí sí es difícil, pero hay también, pero es difícil. Pero allá en nuestros países, hermano, es una locura. Hágase una idea que así va a ser el sistema del gobierno mundial. No digo que es eso, no. Pero eso va a ser una forma de identificación. Pidámosle a Dios, hermanos, ser librados. Y mantengámonos firmes como los 3 hebreos. Que no negaron su fe. ¿Cuántos no quieren negar su fe? Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad para entregarle este culto al Señor.